Hola amigos, el lunes 13 de mayo de 2025, madrugada. Eh, Continuando con el video anterior, me voy a ocupar ahora del parágrafo número 5 de la obra de Freud o del ensayo de Freud, El malestar en la cultura. Dice Freud, la experiencia psicoanalítica ha demostrado que las personas llamadas neuróticas son precisamente las que menos soportan estas frustraciones de la vida sexual. Mediante sus síntomas se procuran satisfacciones sustitutivas que, sin embargo, les deparan sufrimientos, ya sea por sí mismas o por las dificultades que les ocasionan con el mundo exterior y con la sociedad. Satisfacciones sustitutivas. Más adelante dice, la cultura aún exige otros sacrificios, además de los que afectan a la satisfacción sexual. Sigue Freud, más abajo, la antítesis entre cultura y sexualidad, del hecho de que el amor sexual constituye una relación entre dos personas en la que un tercero solo puede desempeñar un papel superfluo o perturbador, mientras que por el contrario la cultura implica necesariamente relaciones entre mayor número de personas. Es decir, que dice Freud que mientras el sexo es para dos, la cultura, digamos la sociedad, es para mucha gente que tiene que convivir en ella, ¿no? Prosigue Freud. En la culminación máxima de una relación amorosa no subsiste interés alguno por el mundo exterior. Ambos amantes se bastan a sí mismos y tampoco necesitan el hijo en común para ser felices. Y recalca aún más Freud. En ningún caso, como en este, el eros traduce con mayor claridad el núcleo de su esencia. Su propósito de fundir varios seres en uno solo. El núcleo de la esencia del eros. Fundir varios seres en uno solo. Pero se resiste a ir más lejos. Una vez alcanzado este fin, de manera proverbial, en el enamoramiento de dos personas. Hasta aquí fácilmente podríamos imaginar una comunidad cultural formada por semejantes individualidades dobles que, libidinalmente satisfechas en sí mismas, se vincularon mutuamente por los lazos de la comunidad de trabajo o de intereses. En tal caso, la cultura no tendría ninguna necesidad de sustraer energía a la sexualidad. Vale. Ahora, prosigue Freud, pero esta situación tan loable de que estén tan satisfechos todos sexualmente que no necesita que la cultura no necesita sustraerle energía a la sexualidad, en esta situación tan loable, dice Freud, no existe ni ha existido jamás. O sea que esa situación no ha existido jamás. Pues la realización nos muestra que la cultura no se conforma con los vínculos de unión que hasta ahora le hemos concedido, sino que también pretende ligar mutuamente a los miembros de la comunidad con lazos libidinales, sirviéndose a tal fin de cualquier recurso, favoreciendo cualquier camino que pueda llegar a establecer potentes identificaciones entre aquellos, poniendo en juego la máxima cantidad posible de líbido con fin inhibido para reforzar los vínculos de comunidad mediante los lazos amistosos. Y refuerza Freud, la realización de estos propósitos exige ineludiblemente una restricción de la vida sexual. Pero aún no comprendemos la necesidad que impulsó a la cultura a adoptar este camino y que fundamenta su oposición a la sexualidad. En este parágrafo
Habla Freud siempre de la oposición de la sexualidad a la cultura. Cultura definida como lo hace Freud en los parágrafos 3 y 4 y que está en el video anterior. Sigue Freud, ha de tratarse sin duda de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. ¿De qué habla? De aquello que hace que cultura y sexualidad se opongan. Dice Freud, uno de los pretendidos ideales postulados por la sociedad civilizada es el precepto amar al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, precepto del cristianismo, ¿no? Que goza de universal nombradía y seguramente es más antiguo que el cristianismo. A pesar de que éste lo ostenta como su más encomiable conquista. Pero sin duda no es muy antiguo, pues el hombre aún no lo conocía en épocas ya históricas. Dice Freud, adoptemos frente al mismo una actitud ingenua, es decir, frente al precepto, amar al prójimo como a uno mismo. Perdón. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? ¿Cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí, recalca Freud, algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Muchos párrafos después, dice Freud, existe un segundo mandamiento que me parece aún más inconcebible y que despierta en mí una resistencia más violenta. Amarás a tus enemigos. Bueno, no hay que comentar nada, ¿no? En el fondo nos dice lo mismo que el primero. Tampoco hay que comentar nada al respecto. Más abajo comienza Freud diciendo, hay ciertas diferencias en la conducta de los hombres, calificadas por la ética como buenas y malas, buenas entre comillas y malas entre comillas, sin tener en cuenta para nada sus condiciones de origen. Mientras no hayan sido superadas estas discrepancias innegables, el cumplimiento de los supremos preceptos éticos significará un perjuicio para los fines de la cultura, al establecer un premio directo a la maldad. Un premio directo a la maldad. Más adelante prosigue, el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se la atacara, sino por el contrario un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad, que es algo que en este parágrafo del malestar de la cultura Freud retoma una y otra vez, ¿no? La agresividad humana. El prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explorar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus, lo pone en latín, es decir, el hombre es el lobo del hombre, es la traducción, ¿no? Y esto de homo homini lupus, esta frase en latín, el hombre es el lobo del hombre, como recordarán, la toma Hobbes o la retoma Hobbes, bueno, Hobbes es anterior a Freud, pero Hobbes toma esta frase en latín y digamos que a partir de ella construye esa obra magna y bastante difícil de comprender si no es a través de comentaristas de la filosofía, como lo es el Leviatán, del Leviatán de Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus. ¿Quién puede dudarlo? ¿Quién se atrevería a refutar este refrán? Dice Freud.
después de todas las experiencias de la vida y de la historia con H mayúscula, más adelante, en condiciones que le sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben a la agresividad, también puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Más adelante, la existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión. Es cierto que el trabajo mantiene la cohesión entre los hombres y es un distractor de la agresividad. Bueno. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión, pues las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales. Bueno, los instintos se pueden reprimir. La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre. La cultura espera poder evitar los peores despliegues de la fuerza bruta. Recuerden que Freud anteriormente, en este mismo ensayo, vincula fuerza bruta a individuo y cultura a la comunidad. Bueno, la cultura espera poder evitar los peores despliegues de la fuerza bruta, concediéndose a sí misma el derecho de ejercer a su vez la fuerza frente a los delincuentes. Pero la ley no alcanza las manifestaciones más directas y sutiles de la agresividad humana. Sin embargo, sería injusto reprochar a la cultura que pretende excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas. Estos factores seguramente son imprescindibles, pero la rivalidad no significa necesariamente hostilidad, solo se abusa de ella para justificar esta. La rivalidad entre cultura y agresividad. Los comunistas, dice Freud, creen haber descubierto el camino hacia la redención del mal. Según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón. Perdón. Abrigaría las mejores intenciones para con el prójimo. Pero la institución de la propiedad privada habría corrompido su naturaleza. La posesión privada de bienes concede a unos el poderío y con ello la tentación de abusar de los otros. Los excluidos de la propiedad deben sublevarse hostilmente contra sus opresores. Ese ruido es la gata que está jugando. A esta hora es que ella juega. Repito, los excluidos de la propiedad deben sublevarse hostilmente contra sus opresores, según el comunismo, ¿no? Así lo llama Freud, el comunismo en este momento lo llama así. Si se aboliera la propiedad privada, si se hicieran comunes todos los bienes, dejando que todos participaran de su provecho, desaparecería la malquerencia y la hostilidad entre los seres humanos. Dado que todas las necesidades quedarían satisfechas, nadie tendría motivo de ver en el prójimo a un enemigo. Todos se plegarían de buen grado a la necesidad del trabajo. Freud dice que los comunistas, así los llama él, dicen esto. Estamos en 1930, ¿no? Enfatiza Freud, no me concierne la crítica económica del sistema comunista.
no me es posible investigar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y convincente. Pero en cambio puedo reconocer como vana ilusión su hipótesis psicológica. Me río por la gata. Y sigue Freud, es verdad que al abolir la propiedad privada se sustrae a la agresividad humana uno de sus instrumentos. Sin duda uno muy fuerte, pero de ningún modo el más fuerte de todos. Más adelante prosigue Freud, el instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sin restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad aún era bien poca cosa. Ya se manifiesta en el niño, apenas la propiedad ha perdido su primitiva forma anal. Constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres, quizá con la única excepción del amor que la madre siente por su hijo varón, que esto ya lo comenté. Lo comenté, no sé si en este video o en el anterior. Si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales, que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos, equiparados en todo lo restante. Claro, si equiparas todo lo restante, esa sería la única diferencia, ¿no? Si también se aboliera este privilegio, el de las relaciones sexuales, ¿no? Decretando el de la relación sexual egoísta, por decirlo así, escogida por un par de personas. Dice, si también se aboliera, además de la propiedad privada, este privilegio, decretando la completa libertad de la vida sexual, suprimiendo pues la familia, célula germinal de la cultura, entonces es verdad, sería imposible predecir qué nuevos caminos seguirá la evolución de la cultura. Pero cualesquiera que ellos fueren, podemos aceptar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de seguirlos. Es decir, de seguir esos nuevos caminos. Bueno, en la siguiente página dice Freud, él era judío no practicante, ¿no? El pueblo judío diseminado por todo el mundo, está hablando en 1930, todavía no ha sucedido el Holocausto, ¿no? El pueblo judío diseminado por todo el mundo se ha hecho acreedor de tal manera a importantes méritos en cuanto al desarrollo de la cultura de los pueblos que lo hospedan. Pero por desgracia, ni siquiera las masacres de judíos en la Edad Media lograron que esa época fuera más apacible y segura para sus contemporáneos cristianos. Es decir, haber masacrado a los judíos en la Edad Media, dice Freud, no hizo más felices a los cristianos, de ninguna manera, ¿no? Más adelante dice, los romanos, cuya organización estatal no se basaba en el amor, desconocían la intolerancia religiosa, a pesar de que entre ellos la religión era cosa del Estado y el Estado estaba saturado de religión. Luego habla de Rusia y dice, nos parece harto comprensible que la tentativa de instaurar en Rusia una nueva cultura comunista recurra a la persecución de los burgueses como apoyo psicológico. Pero nos preguntamos preocupados, ¿qué harán los soviets una vez que hayan exterminado totalmente a sus burgueses? Bueno, Freud no lo pudo ver, pero algunos de nosotros sí. Freud muere en 1939. Si la cultura impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas,
comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad en la cultura. El hombre primitivo estaba menos agobiado en este sentido, pues no conocía restricción alguna de sus instintos. En cambio, eran muy escasas sus perspectivas de poder gozar largo tiempo de tal felicidad. El hombre civilizado ha trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad. Pero no olvidemos que en la familia primitiva, solo el jefe gozaba de semejante libertad de los instintos, mientras que los demás vivían oprimidos como esclavos. Y más adelante dice: las minuciosas investigaciones realizadas con los pueblos primitivos actuales nos han demostrado que en manera alguna es envidiable la libertad de que gozan en su vida instintiva, pues ésta se encuentra supeditada a restricciones de otro orden, quizá aún más severas que las que sufre el hombre civilizado moderno. Y estoy de acuerdo. Más adelante dice: cabe esperar que poco a poco logremos imponer a nuestra cultura modificaciones que satisfagan mejor nuestras necesidades y que escapen a aquellas críticas. Pero quizá convenga que nos familiaricemos también con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. Además de la necesaria limitación instintual que ya estamos dispuestos a aceptar, nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar, entre comillas, miseria psicológica de las masas. Bueno, aquí da Freud en el clavo, ¿no? Y pasemos al parágrafo 6. En el parágrafo 6 dice: abordo con entusiasmo la posibilidad de que surja una modificación de la teoría psicoanalítica de los instintos, al plantearse la existencia de un instinto agresivo, particular e independiente. Vamos a ver si puedo terminar este video. Y dice, yo siempre me estoy saltando algunas cosas, recalco lo más importante, ¿no? Bueno, mi esperanza es vana, dice. Más adelante dice: la doctrina de los instintos es la que dio lugar a los más arduos y laboriosos progresos. Y más abajo: desde un principio se me presentaron en mutua oposición los instintos del yo y los instintos objetales. Para designar la energía de los últimos, y exclusivamente para ella, introduje el término líbido. No le veo acento. ¿Líbido o libido? En Latinoamérica es líbido, pero no sé si en toda Latinoamérica. Voy a buscar una lupa. Bueno, para designar la energía de los últimos, de los instintos objetales, ¿no? Y exclusivamente para ella introduje el término, si aquí dice libido, digamos acentuación grave. En Venezuela, por ejemplo, se dice líbido. Aquí dice libido, aún también puede ser un error de impresión, o mejor dicho, un error antes de la impresión, un error en la corrección de pruebas, no sé. En todo caso, para lo que nos ocupa, no es importante, ¿no? Y yo, como estoy acostumbrada, voy a decir líbido, pero aquí dice libido. Bueno, introduje el término líbido. Con esto la polaridad quedó planteada entre los instintos del yo y los instintos libidinosos. Es decir, había una oposición entre sexualidad y cultura. Ahora él la transforma en una oposición entre los instintos del yo y los instintos libidinosos. O los instintos del yo y la agresividad.
y los instintos libidinosos dirigidos a objetos o pulsiones amorosas en el más amplio sentido. Uno de estos instintos objetales es el sádico. Uno de estos instintos objetales, el sádico, el instinto sádico, se distinguía de los demás porque su fin no era en modo alguno amoroso. El sadismo, dice más abajo, forma parte de la vida sexual. Y bien puede suceder que el juego de la crueldad sustituya al del amor. El sadismo forma... repito lo que dije antes. El sadismo forma parte de la vida sexual y bien puede suceder que el juego de la crueldad sustituya al del amor. La neurosis venía a ser la solución de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido. Otra vez, escrita como palabra grave, libido. Entonces, la neurosis venía a ser la solución de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido. Una lucha en la que el yo, si bien triunfante, había pagado el precio de graves sufrimientos y renuncias. Cuando nuestra investigación progresó de lo reprimido a lo represor, de los instintos objetales al yo, fue imprescindible llevar a cabo cierta modificación. El factor decisivo de este progreso fue la introducción del concepto del narcisismo. El reconocimiento de que también el yo está impregnado de líbido o libido. Más aún, que primitivamente el yo fue su lugar de origen y en cierta manera sigue siendo su cuartel general. Es decir, llega Freud a la conclusión, a través del concepto de narcisismo, de que en la libido es donde se origina el yo. Esta libido o libido narcisista se orienta hacia los objetos, convirtiéndose así en libido objetal, pero puede volver a transformarse en libido o libido narcisista. El concepto de narcisismo nos permitió comprender analíticamente las neurosis traumáticas, así como muchas afecciones limítrofes con las psicosis y aún a estas mismas. Más adelante sigue. Me quedaba cierta convicción íntima, indemostrable, de que los instintos no podrían ser todos de la misma especie. El siguiente paso adelante lo di en Más allá del principio del placer, ensayo de Freud de 1920. Cuando por primera vez mi atención fue despertada por el impulso de repetición y por el carácter conservador de la vida instintiva. Más adelante dice Freud. Además del eros, había un instinto de muerte, es decir, tánatos. Los fenómenos vitales podrían ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos. Repito, además del eros, habría un instinto de muerte. Los fenómenos vitales podrían ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos. Entonces ahora hay un antagonismo entre eros y tánatos, entre el instinto de vida y el instinto de muerte. Entonces hemos pasado de un antagonismo entre sexualidad y cultura a un antagonismo entre agresividad y cultura, a un antagonismo entre instintos y cultura, y ahora tenemos el antagonismo entre eros
y tánatos, entre el instinto de vida y el instinto de muerte. Bueno, más adelante dice, aunque ambas clases de instintos raramente o quizá nunca aparecen en mutuo aislamiento, sino que se amalgan entre sí en proporciones distintas y muy variables, tornándose de tal modo irreconocibles para nosotros. En el sadismo, admitido desde hace tiempo como instinto parcial de la sexualidad, nos encontraríamos con semejante amalgama particularmente sólida entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción. Es decir, el impulso amoroso e instinto de vida, por supuesto. Es eros, ¿no? Lo mismo sucede con su símil antagónico, el masoquismo, símil antagónico del sadismo, que representa una amalgama entre la destrucción dirigida hacia adentro y la sexualidad. Paso de largo muchas cosas y llego a la página 122 para quien tenga esta edición. Dicen, todo lo que sigue adoptaré el punto de vista de que la tendencia agresiva es una disposición instintiva, innata y autónoma del ser humano. Además, retomo ahora mi afirmación de que aquella constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. La cultura se trata de un proceso puesto al servicio del eros, destinado a condensar en una unidad vasta en la humanidad a los individuos aislados, luego a las familias, las tribus, los pueblos y las naciones. No sabemos por qué es preciso que sea así. Aceptamos que es simplemente la obra del eros. Estas masas humanas han de ser vinculadas libidinalmente, pues ni la necesidad por sí sola ni las ventajas de la comunidad de trabajo bastarían para mantenerlas unidas. Pero el natural instinto humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno, se opone a este designio de la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte, que hemos hallado junto al eros y que con él comparte la dominación del mundo. Ahora creo, el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable. Por fuerza debe presentarnos la lucha entre eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie humana. Esta lucha es en suma el contenido esencial de la misma, y por ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Y voy a proseguir con el parágrafo 7. Me salto unas cuantas cosas y se pregunta Freud, ¿a qué recursos apela la cultura para coartar la agresión que le es antagónica? ¿Para hacerla inofensiva y quizá para eliminarla? Y más adelante dice, respecto al individuo, ¿qué le ha sucedido para que sus deseos agresivos se tornaran inocuos? Algo sumamente curioso, que nunca habríamos sospechado y que sin embargo es muy natural. Y esto es sumamente interesante, ¿no? La agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al lugar de donde procede. Es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de ésta que en calidad de super yo se opone a la parte restante y asumiendo la función de conciencia moral, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Entonces, me detengo un momento para explicar, ¿no? Dice Freud que en algún momento dado de la evolución de los seres humanos, la agresividad la agresividad apuntó hacia uno mismo,
hacia el interior de uno mismo, apuntó hacia el yo y se convirtió en el super yo, esa instancia que continuamente nos está censurando, ¿no? Y que la llevamos dentro, que continuamente nos está censurando y nos está reprimiendo y nos está obligando a disciplinas y a un montón de cosas, ¿no? No. Sigo. La tensión creada entre el severo super yo y el yo, subordinado al mismo, la calificamos de sentimiento de culpabilidad. La tensión entre el yo y el super yo. Y se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Más adelante dice Freud que uno se siente culpable cuando se ha cometido algo que se considera malo, entre comillas, malo, ¿no? Más adelante Freud dice que se presupone que ya se haya reconocido la maldad como algo condenable. Y más adelante dice, muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el yo, sino por el contrario, algo que éste desea y que le procura placer. Aquí se manifiesta pues una influencia ajena y externa, destinada a establecer lo que debe considerarse como bueno y como malo. Es decir, muchas veces lo malo no es malo para nosotros, para el yo. Ahora, hay una instancia externa que lo considera malo. Pues obviamente debe estar en la cultura, es decir, en la sociedad, ¿no? Más adelante dice, lo malo es originalmente aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida del amor. Se debe evitar cometerlo por temor a esta pérdida. No importa mucho si realmente hemos hecho el mal o si solo nos proponemos hacerlo. En ambos casos aparecerá el peligro cuando la autoridad lo haya descubierto, y éste adoptaría análoga actitud en cualquiera de ambos casos. A semejante estado le llamamos mala conciencia, pero en el fondo no le conviene tal nombre, pues en este nivel el sentimiento de culpabilidad no es, sin duda alguna, más que un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia social entre comillas. Mala conciencia. Freud luego retoma esto y le da otro nombre. Bueno, más adelante, los adultos se permiten regularmente hacer cualquier mal que les ofrezca ventajas, siempre que estén seguros de que la autoridad no los descubrirá o nada podrá hacerles. De modo que su temor se refiere exclusivamente a la posibilidad de ser descubiertos. Y, muy importante, solo se produce un cambio fundamental cuando la autoridad es internalizada al establecer un super yo. Es decir, cuando la autoridad que te va a castigar y a descubrir lo malo que hiciste somos nosotros mismos, ¿no? Solo entonces se tiene derecho a hablar de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad. Nada puede ocultarse ante el super yo, ni siquiera los pensamientos. El super yo tortura al pecaminoso yo, con las mismas sensaciones de angustia, y está al acecho de oportunidades para hacerle castigar por el mundo exterior. Se comporta tanto más severa y desconfiadamente cuanto más virtuoso es el hombre. De modo que, en última instancia, quienes han llegado más lejos por el camino de la santidad son precisamente los que se acusan de la peor pecaminosidad. Más adelante dice, otro hecho del terreno de la ética, tan rico en problemas, es el
de que la adversidad, es decir, la frustración exterior, intensifica enormemente el poderío de la conciencia en el superyo. Mientras la suerte sonríe al hombre, su conciencia moral es indulgente y concede grandes libertades al yo. En cambio, cuando la desgracia le golpea, hace examen de conciencia, reconoce sus pecados, eleva las exigencias de su conciencia moral, se impone privaciones y se castiga con penitencias. Conocemos dos orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad y el segundo más reciente es el miedo o el temor al superyo. Advertimos ahora la relación que existe entre la renuncia a los instintos y el sentimiento de culpabilidad. Originalmente la renuncia instintual es una consecuencia del temor a la autoridad exterior. Se renuncia a satisfacciones para no perder el amor de ésta. Una vez cumplida esa renuncia, se han saldado las cuentas con dicha autoridad y ya no tendría que subsistir ningún sentimiento de culpabilidad. Pero no sucede lo mismo con el miedo al superyo. Aquí no basta la renuncia a la satisfacción de los instintos, pues el deseo correspondiente persiste y no puede ser ocultado ante el superyo. El superyo, como saben, lo sabe todo. En consecuencia, no dejará de surgir el sentimiento de culpabilidad pese a la renuncia cumplida. La renuncia instintual ya no tiene pleno efecto absolvente. La virtuosa abstinencia ya no es recompensada con la seguridad de conservar el amor, y el individuo ha trocado una catástrofe exterior amenazante, pérdida de amor y castigo por la autoridad exterior, por una desgracia interior permanente, la tensión del sentimiento de culpabilidad. La secuencia cronológica sería pues la siguiente. Ante todo se produce una renuncia instintual por temor a la agresión de la autoridad exterior. Luego se instaura la autoridad interior, el superyo, con la consiguiente renuncia instintual por miedo a este, es decir, por el miedo a la conciencia moral. En el segundo caso se equipara la mala acción con la intención malévola, es decir, hagas o no hagas el mal, la intención vale tanto como llevarla a cabo, aunque no la lleves a cabo. Entonces, se equipara la mala acción con la intención malévola, de modo que aparece el sentimiento de culpabilidad y la necesidad de castigo. La agresión por la conciencia moral perpetúa así la agresión por la autoridad. Me salto un montón de cosas y me voy a la página 133 para quien tenga esta edición. Si alguien tiene un sentimiento de culpabilidad después de haber cometido alguna falta, y precisamente a causa de esta, tal sentimiento debería llamarse más bien remordimiento, dice Freud, y lo coloca en itálicas. Solo se refiere a un hecho dado y naturalmente presupone que antes del mismo haya existido una disposición a sentirse culpable, es decir, una conciencia moral. La diferencia entre sentimiento de culpabilidad y conciencia moral en Freud no me queda muy clara, por cierto. Salto un montón de cosas y me voy al parágrafo 8, que creo que es el último. Sí, parágrafo 8. Al propósito de destacar el sentimiento de culpabilidad como problema más importante de la evolución cultural, señalando que el precio pagado por el proceso de la cultura reside en la pérdida de la felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. Repito, quiere Freud destacar el sentimiento de culpabilidad como el problema más importante de la evolución cultural.
señalando que el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de la felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. Yo no sé si esto es aún válido hoy en día, ¿no? Esto fue escrito hace un siglo y la Europa de hace un siglo era muy distinta, ¿no? La Europa de hace un siglo y más tiempo no le costó nada tener 2 guerras mundiales que han sido las cosas más atroces en la historia de la humanidad. Sin embargo, esa misma Europa de las 2 guerras mundiales o esa misma humanidad de las 2 guerras mundiales, mientras cometía esas grandes matanzas y todo tipo de barbaridades, proscribía, por ejemplo, la homosexualidad. Bueno, seguimos. En una de esas afecciones, bueno, él dice que el sentimiento de culpabilidad nos impide hacer cosas y al no hacer estas cosas que nos gustan hay una pérdida de la felicidad, ¿no? Bueno, entonces, esto produce algunas afecciones, ¿no? Y dice Freud, en una de estas afecciones, la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpabilidad se impone a la conciencia con excesiva intensidad, dominando tanto el cuadro clínico como la vida del enfermo, la vida entera del enfermo. Y apenas deja surgir otras cosas junto a él, pero en la mayoría de los casos y formas restantes de la neurosis, el sentimiento de culpabilidad permanece enteramente inconsciente, sin que sus efectos sean por ello menos intensos. Es decir, en la neurosis obsesiva, el neurótico no se da cuenta que está preso del sentimiento de culpabilidad. Este sentimiento de culpabilidad en el neurótico obsesivo está en el inconsciente. Ahora, los enfermos no nos creen cuando le atribuimos un sentimiento inconsciente de culpabilidad para que lleguen a comprendernos. Aunque solo sea en parte, les explicamos que el sentimiento de culpabilidad se expresa por una necesidad inconsciente de castigo. Pero no hemos de sobrevalorar su relación con la forma que adopta una neurosis, pues también en la obsesiva hay ciertos tipos de enfermos que no perciben su sentimiento de culpabilidad o que solo alcanzan a sentirlo como torturante malestar, como una especie de angustia cuando se les impide la ejecución de determinados actos. Más adelante prosigue Freud, el sentimiento de culpabilidad no es, en el fondo, sino una variante topográfica de la angustia, y que en sus fases ulteriores coincide por completo con el miedo al superyo. Y luego dice, siempre hay angustia oculta tras todos los síntomas. El síntoma del enfermo psíquico, ¿no? Pero mientras en ciertas ocasiones acapara ruidosamente todo el campo de la conciencia, en otras se oculta a punto tal que nos vemos obligados a hablar de una angustia inconsciente. Lo coloca entre comillas, angustia inconsciente. Se concibe fácilmente que el sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura no se perciba como tal, sino que permanezca inconsciente en gran parte o se exprese como un malestar, un descontento que se trata de atribuir a otras motivaciones. Es decir, que este sentimiento de culpabilidad puede que no, engendrado por la cultura, puede que no lo percibamos, sino como un malestar, un descontento. Y ahora viene una parte importante donde Freud trata de aclarar los conceptos que está utilizando en este ensayo, ¿no? Entonces nos dice, el superyo es una instancia psíquica inferida por nosotros. La conciencia es una de las funciones que le atribuimos junto a otras al superyo. Está destinada a vigilar los actos y las intenciones del yo,
juzgándolos y ejerciendo una actividad sensoria. Ya ha definido superyo y conciencia. Luego, el sentimiento de culpabilidad, es decir, la severidad del superyo. No es el superyo, es la severidad del superyo. Equivale al rigor de la conciencia. Es la percepción que tiene el yo de esta vigilancia que se le impone. Es su apreciación de las tensiones entre sus propias tendencias y las exigencias del superyo. Por fin, la angustia subyacente a todas estas relaciones, el miedo a esta instancia crítica, es la necesidad de castigo, que es una manifestación instintiva del yo, que se ha tornado masoquista bajo la influencia del superyo sádico. En otros términos, es una parte del impulso a la destrucción interna que posee el yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el superyo. Jamás se debería hablar de conciencia mientras no se haya demostrado la existencia de un superyo del sentimiento o de la conciencia de culpabilidad. En cambio, cabe aceptar que existe antes que el superyo y en consecuencia también antes que la conciencia moral. Entonces ha definido aquí Freud, o ha tratado de definir o redefinir el superyo, la conciencia, el yo, el sentimiento de culpabilidad, la necesidad de castigo, la conciencia y nuevamente el yo, el superyo y la conciencia moral. Luego, en la página siguiente, remordimiento, otra intento de definición por parte de Freud, es un término global empleado para designar la reacción del yo en un caso especial del sentimiento de culpabilidad, incluyendo el material sensitivo casi inalterado de la angustia que actúa tras aquel. Es en sí mismo un castigo y puede abarcar toda la necesidad de castigo. Por consiguiente, también el remordimiento puede ser anterior al desarrollo de la conciencia moral. Hay varias cosas anteriores al desarrollo de la conciencia moral que acabo de mencionarlas todas, ¿no? El sentimiento de culpabilidad emanado del remordimiento por la mala acción siempre debería ser consciente, mientras que el derivado de la percepción del impulso nocivo podría permanecer inconsciente. Es decir, si realizamos la mala acción, el sentimiento de culpabilidad es consciente. Si queremos realizar la mala acción pero no la realizamos, puede que el sentimiento de culpabilidad sea inconsciente. Y dice Freud, la neurosis obsesiva contradice fundamentalmente este esquema y por lo tanto es patológica, agrego yo. Más adelante dice Freud, en la literatura analítica más reciente, 1930, se expresa una predilección por la teoría de que toda forma de privación, toda satisfacción instintual defraudada, tiene o podría tener por consecuencia un aumento del sentimiento de culpabilidad. Más adelante dice, estoy convencido de que podremos concebir más simple y claramente muchos procesos psíquicos si limitamos únicamente a los instintos agresivos la génesis del sentimiento de culpabilidad descubierta por el psicoanálisis. Los síntomas de la neurosis son, en esencia, satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales no realizados. Quizá toda neurosis oculte cierta cantidad de sentimiento de culpabilidad inconsciente, el cual a su vez refuerza los síntomas al utilizarlos como castigo. Cuando un impulso instintual sufre la represión,
sus elementos libidinales se convierten en síntomas y sus componentes agresivos en sentimientos de culpabilidad. Entonces el sentimiento de culpabilidad, digo yo, tiene entonces una función social, ¿no? Porque hace que la agresividad se convierta en sentimiento de culpabilidad y no en algo que la persona materialmente hace, ¿no? Bueno, la lucha entre el eros y el instinto de muerte, dice Freud, la apliqué para caracterizar el proceso cultural que transcurre en la humanidad. Prosigue más adelante. La evolución del individuo sustenta como fin principal el programa del principio del placer, del que se habló en el parágrafo 2, ¿no? Es decir, la prosecución de la felicidad, mientras que la inclusión en una comunidad humana o la adaptación a la misma aparece como un requisito casi ineludible que ha de ser cumplido para alcanzar el objetivo de la felicidad. Pero quizás sería mucho mejor si esta condición pudiera ser eliminada. Voy a volver a leer. La evolución del individuo, el individuo, no la cultura, no la sociedad, sustenta como fin principal el programa del principio del placer, es decir, la prosecución de la felicidad. Okay. Mientras que la inclusión en una comunidad humana, o sea, en una cultura, o la adaptación a la misma aparece como un requisito casi ineludible que ha de ser cumplido para alcanzar el objetivo de la felicidad. Pero quizás sería mucho mejor si esta condición pudiera ser eliminada. En otros términos, nos aclara Freud, la evolución individual se nos presenta como el producto de la interferencia entre dos tendencias: la aspiración a la felicidad, que solemos calificar de egoísta, y el anhelo de fundirse con los demás en una comunidad que llamamos altruista. En la evolución individual el acento suele recaer en la tendencia egoísta o de felicidad, mientras que la otra, que podríamos designar cultural, entre comillas, se limita generalmente a instituir restricciones. El objetivo de establecer una unidad formada por individuos humanos es como mucho el más importante, mientras que el de la felicidad individual, aunque todavía subsiste, es desplazado a segundo plano. Casi parecería que la creación de una gran comunidad humana podría ser lograda con mayor éxito si se hiciera abstracción de la felicidad individual. Debe admitirse que el proceso evolutivo del individuo puede tener rasgos particulares que no se encuentran en el proceso cultural de la humanidad. Esto es entendible, ¿no? El individuo participa en el proceso evolutivo de la humanidad, recorriendo al mismo tiempo el camino de su propia vida. Tal como fatalmente deben combatirse en cada individuo las dos tendencias antagónicas, la de felicidad individual y la de unión humana, así también han de enfrentarse por fuerza, disputándose el terreno, a ambos procesos evolutivos, el del individuo y el de la cultura. Pero esta lucha entre el individuo y sociedad no es hija del antagonismo, quizá inconciliable entre los protoinstintos, entre eros y muerte, sino que responde a un conflicto en la propia economía de la libido o libido, conflicto comparable a la disputa por el reparto de la libido entre el yo y los objetos. De esto ya había hablado él, ¿no? Prosigue Freud en este parágrafo número 8. Nos encontramos ante la curiosa situación de que los procesos psíquicos respectivos nos son más familiares, más accesibles a la conciencia, cuando los abordamos bajo su aspecto colectivo, que cuando los estudiamos en el individuo.
En este solo se expresan ruidosamente las agresiones del superyo, manifestadas como reproches al elevarse la tensión interna, mientras que sus exigencias mismas a menudo yacen inconscientes. Al llevarlas a la percepción consciente se comprueba que coinciden con los preceptos del respectivo superyo cultural. Ambos procesos, la evolución cultural de la masa y el desarrollo propio del individuo, siempre están aquí en cierta manera conglutinados. Por eso muchas expresiones y cualidades del superyo pueden ser reconocidas con mayor facilidad en su expresión colectiva que en el individuo aislado. Recalca, el superyo cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas. Entre estas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí, están comprendidas en el concepto de la ética. Y aquí aparece la ética, ¿no? Referida al superyo cultural. La ética, muy importante, referida al superyo cultural. En todas las épocas se dio el mayor valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran de colmar las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel punto que es fácil reconocer como el más vulnerable de toda cultura. Debe ser concebida como una tentativa terapéutica, como un ensayo destinado a lograr, mediante un imperativo del superyo, lo que antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. El problema consiste en eliminar el mayor obstáculo con que tropieza la cultura, la tendencia constitucional de los hombres de agredirse mutuamente. De ahí el particular interés que tiene para nosotros el quizá más reciente precepto del superyo cultural: amarás al prójimo como a ti mismo. Entre comillas. Dos acusaciones contra el superyo del individuo. Con la severidad de sus preceptos y prohibiciones, se despreocupa demasiado de la felicidad del yo, pues no toma debida cuenta de las resistencias contra el cumplimiento de aquellos, de los preceptos estos severos del superyo, de la energía instintiva del ello y de las dificultades que ofrece el mundo real. Al perseguir nuestro objetivo terapéutico, muchas veces nos vemos obligados a luchar contra el superyo, esforzándonos por atenuar sus pretensiones. Podemos oponer objeciones muy análogas contra las exigencias éticas del superyo cultural. Tampoco éste se preocupa bastante por la constitución psíquica del hombre, pues instituye un precepto y no se pregunta si al ser humano le será posible cumplirlo. Acepta más bien que al yo del hombre le es psicológicamente posible realizar cuanto se le encomiende. Acepta más bien que al yo del hombre le es psicológicamente posible realizar cuanto se le encomiende. Que el yo goza de ilimitada autoridad sobre su ello. Y aquí un error, pues aún en los seres pretendidamente normales, la dominación sobre el ello no puede exceder determinados límites. Si las exigencias lo sobrepasan, se produce en el individuo una rebelión o una neurosis, o se le hace infeliz. Y luego vuelve otra vez sobre el precepto amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, es el rechazo más intenso de la agresividad humana y constituye un excelente ejemplo de la actitud antipsicológica que adopta el superyo cultural. Este mandamiento es irrealizable. Tamaña inflación del amor no puede menos que menoscabar su valor, pero de ningún modo conseguirá remediar el mal. La cultura se despreocupa de todo esto, limitándose a decretar que cuanto más difícil sea obedecer el precepto, tanto más mérito tendrá su acatamiento,
Pero quien en el actual estado de la cultura se asuste a semejante regla, no hará sino colocarse en situación desventajosa frente a todos aquellos que la violen. Bueno, ya entendemos la furia de Freud contra estos mandamientos. Yo ni los tomo en cuenta, nunca los he tomado en cuenta. Más adelante dice, la ética basada en la religión, por su parte, nos promete un más allá mejor, pero pienso que predicará en desierto mientras la virtud no rinda sus frutos ya en esta tierra. Bueno, todas las cosas que Freud tiene contra la religión, yo las comparto y las reitera una y otra vez, ¿no? Si la evolución de la cultura tiene tan trascendentes analogías con la del individuo, y si emplea los mismos recursos que ésta, ¿acaso no estará justificado el diagnóstico de que muchas culturas o épocas culturales y quizá aún la humanidad entera se habrán tornado neuróticas bajo la presión de las ambiciones culturales? La investigación analítica de estas neurosis bien podría conducir a planes terapéuticos de gran interés práctico. Y en modo alguno me atrevería a sostener que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la comunidad cultural sea insensata o esté condenada a la esterilidad. Más adelante, el diagnóstico de las neurosis colectivas tropieza con una dificultad particular. En la neurosis individual disponemos como primer punto de referencia del contraste con el que el enfermo se destaca de su medio, que consideramos normal. Este telón de fondo no existe en una masa uniformemente afectada, de modo que deberíamos buscarlo por otro lado. Y con esta cita termino esta lectura fragmentaria de El malestar en la cultura de Freud. Espero les haya servido para algo.